En el corazón del desierto mexicano, en una noche de diciembre de 1872, el cielo parecía a punto de derrumbarse. Nubes cargadas engullían la luna, y el viento soplaba con furia entre las piedras y los cactus, trayendo olor a tierra mojada y promesas de tormenta. Ana María, tendida en el barro frío, con las ropas rasgadas y el cuerpo febril, apretaba los dientes para no gritar. La sangre corría entre sus piernas y se mezclaba con el lodo. Los saqueadores que la habían arrastrado hasta allí se fueron horas antes, riendo, dejando solo una frase como despedida. Quien se embaraza en tiempo de saqueo merece morir en el desierto. Ella, ahora sola, sabía que no tenía más tiempo. Sus hijos querían nacer, y nada, absolutamente nada en el mundo, estaba preparado para recibirlos. Con una mano enterrada en la arena húmeda y la otra sobre el vientre, empujó su cuerpo hasta la sombra de un árbol seco, donde el relámpago no la cegara por completo. No lloraba, no rogaba, estaba más allá de eso. Los dolores llegaban en oleadas, fuertes, crudos, sinceros. Era el cuerpo avisando que la muerte rondaba, pero la vida insistía. Entre una contracción y otra, recordaba el olor del pan de su abuela, la piel de su padre rozando su frente cuando era niña. Y era esa memoria, tonta y antigua, la que mantenía sus ojos abiertos, como si alguien pudiera mirar por ella alguna vez. El primer llanto del bebé cortó el vendaval como un cuchillo. Era un sonido agudo, débil, pero vivo. Ana María mordió su labio hasta que brotó sangre. Con manos temblorosas y los ojos nublados por la fiebre, atrajo a su hijo contra el pecho. El cordón seguía palpitando, unido a un cuerpo que ya no tenía fuerzas. Temblaba, no de frío, sino de agotamiento. El segundo vino enseguida, en una contracción más larga, más cruel. Gritó esta vez, pero nadie la escuchó. Cuando nació el segundo bebé, el trueno estalló en el cielo y la lluvia descargó sin piedad. Dos recién nacidos, desnudos y empapados, temblaban junto al cuerpo de la madre, que ahora alternaba gemidos con respiraciones cortas. Ella no sabía si estaba viva, no sabía los nombres. Solo los envolvió con lo que quedaba de su propia falda. Los acercó y se recostó de lado, apoyando la frente en la raíz del árbol. «Aguanten, mis hijos», susurró. «Aguanten por mí». La noche avanzaba sobre la tierra como un animal hambriento. Y allí, en esa vastedad oscura y mojada, un caballo se acercaba en silencio. El hombre que lo montaba no llevaba silla, ni cargaba luz. Su torso estaba desnudo, cubierto solo por viejas marcas de batalla y pinturas rojas secas que fluían como ríos sobre músculos firmes. Se llamaba Diego, y sus ojos eran del tipo que no se desvían. Llevaba en la mirada una ira antigua, cansada, como si hubiera sobrevivido más veces de las que deseaba. Al ver el bulto bajo el árbol, pensó que era un animal. Pero al acercarse, distinguió los rasgos humanos, los gemidos ahogados, el sonido de los recién nacidos mezclado con el viento. Saltó del caballo con la destreza de quien ha visto demasiado y ya no teme nada. Al arrodillarse y contemplar los tres cuerpos juntos, mojados y manchados de sangre, sus puños se apretaron instintivamente. Ya había visto mujeres muertas así, muertas por hombres como los que una vez destruyeron su aldea. Pero entonces uno de los bebés gimió, débil, sollozante, real, y Diego vaciló por primera vez en muchos años. Por un momento no se movió. Se quedó ahí, arrodillado ante esa escena que hería sus instintos y perturbaba su alma. La mujer blanca yacía inconsciente, pero aún respiraba. Reconocía el ritmo irregular de la fiebre. Los bebés, pegados al pecho de ella, apenas se movían. Pensó en dejarlos. No habría sido difícil.
Bastaba con montar el caballo, girar y desaparecer en la tormenta, pero el sonido del llanto persistente atravesaba sus oídos como una flecha y había algo en ese momento que le impedía irse. Él no tenía hijos, nunca los quiso, pero allí, bajo ese árbol, sintió que huir sería como enterrar de nuevo a su hermana, muerta años atrás por soldados con uniformes que olían a pólvora y vino. No son ella, murmuró entre los dientes, sin saber si hablaba consigo mismo o con el espíritu del bosque. Entonces, sin ceremonias, rasgó el poncho que llevaba y envolvió a los bebés. Luego, puso sus brazos bajo el cuerpo de la mujer y la levantó como quien carga un destino. Era ligera, demasiado ligera para alguien aún con vida. El caballo no protestó cuando sintió el doble peso. Diego montó con Ana María sobre su regazo y los bebés protegidos entre los brazos de ella. La lluvia ahora caía fina, persistente, como una bendición tardía. El camino hasta el campamento era largo y el barro amenazaba con atrapar los cascos a cada paso. Pero Diego no apresuró al caballo. Cada movimiento era calculado, casi respetuoso. El sendero atravesaba una región que conocía desde niño. Colinas bajas, piedras negras y sombras que parecían cargar memorias. Y por primera vez, en muchos años, no se sentía solo en ese trayecto. No hubo palabras, no hubo promesas, solo el sonido del caballo, el murmullo de la lluvia entre las hojas secas y los sollozos tenues de dos vidas que acababan de comenzar. Al llegar a la aldea, la madrugada aún dibujaba siluetas fantasmales entre tiendas y fogatas apagadas. El campamento comanche estaba en silencio, pero Diego no necesitó llamar a nadie. Sofía, la anciana, ya estaba de pie, como siempre. Parecía sentir cuando algo extraordinario cruzaba el desierto. Sus cabellos canosos estaban en dos largas trenzas y sus ojos pequeños, surcados por el tiempo, no mostraron sorpresa cuando vieron a Diego acercarse con una mujer inconsciente en brazos. Simplemente asintió y entró en la tienda de curación. Dentro, raíces colgaban del techo como guardianas del silencio y el suelo estaba cubierto por pieles secas. Diego colocó a Ana María con cuidado, como si temiera quebrarla, y entregó los bebés a las manos callosas de Sofía. Ella no preguntó nada, solo los acunó contra su pecho, sintió el calor frágil de su piel y murmuró: «Siguen respirando. Su sangre aún palpita». Luego miró a Diego con la firmeza de quien ha visto el bien y el mal confundirse muchas veces. «Lloverá todo el día», dijo. «Ella no puede morir hoy». Mientras Sofía preparaba una infusión amarga para bajar la fiebre de Ana María, Diego se quedó afuera, sentado sobre una piedra mojada, mirando el vacío. Los primeros indicios de luz eran tímidos, pero el cielo empezó a abrirse en tonos anaranjados. Adentro, la anciana soplaba palabras en comanche, trazando líneas imaginarias sobre el cuerpo de la mujer blanca, como si reescribiera su historia con dedos viejos. Limpiaba la sangre seca del rostro de Ana, le cambió la ropa empapada por trapos secos y envolvió a los gemelos en pieles suaves. Cuando la fiebre bajara, pensó Sofía, ella recordaría quién era, y cuando recordara, querría huir. Siempre era así con los forasteros. Primero el miedo, luego las ganas de irse. Pero había algo diferente dentro de esa mujer, algo en sus ojos, incluso cerrados y febriles, que parecía resistirse al olvido. Cuando Ana María recobró la conciencia, ya era de día, y la luz tamizada por la lona de la tienda era suave y cálida. Por un instante creyó estar muerta. El dolor en su espalda había desaparecido y sus brazos sentían que flotaban. Trató moverse, pero el cuerpo no respondió. Solo abrió los ojos, secos, cansados, aún confundidos. Lo primero que divisó fue el techo, adornado con plumas, conchas y pequeños fragmentos de hueso.
Luego la figura de una mujer muy vieja sentada a su lado, con un paño húmedo en la frente. «Has sangrado mucho», dijo la voz grave y pausada, «pero aún estás aquí». Ana María intentó hablar, pero la garganta estaba áspera y lo único que logró fue girar la cabeza hacia un lado. Y entonces los vio. Dos paquetitos envueltos en tela oscura, respirando con dificultad, pero vivos. Un sollozo seco escapó de sus labios, seguido por lágrimas, que no sabía que aún tenía fuerza para derramar. «¿Mis hijos, ellos vivieron?». La anciana asintió. «Sí, y esperaron a que despertaras». Afuera, la aldea comenzaba a cobrar vida. Niños corrían entre tiendas, hombres afilaban lanzas, mujeres recogían raíces y avivaban fogatas. La noticia de la llegada de la mujer blanca se extendía como polvo al viento. Algunas miradas eran curiosas, otras desconfiadas, pero ninguna tan cargada como la de Isabel, joven, ágil, hija de uno de los cazadores más respetados de la tribu. Observaba todo desde lejos con los puños apretados. Para ella, cada blanco que pisara allí traía el olor de la muerte. Y con esta mujer débil, caída del cielo como un mal augurio, no sería distinto. ¿La trajo por piedad o por debilidad?, murmuró por los dientes al ver a Diego salir de la tienda con la ropa aún pegada al cuerpo. Él no respondió, ni siquiera la miró. Pasó frente a ella con la cabeza gacha, como si cargara un peso mayor que cualquier arma. La duda sobre quién se había convertido. A lo largo de la mañana, Ana María alternó momentos de lucidez con breves apagones, como si su alma aún decidiría si permanecer en ese cuerpo maltrecho. Cuando abría los ojos, veía fragmentos, las manos arrugadas de Sofía frotando una raíz sobre la piel de los bebés, el paño empapado cambiándose en su frente, el humo de una fogata tenue quemando alguna hierba desconocida. No entendía las palabras, pero comprendía el gesto. No había promesas ni sonrisas. Había trabajo, precisión, silencio, y dentro de ese silencio una especie de cuidado ancestral. Cuando llegó el hambre, era mediodía. Sofía puso un caldo caliente entre sus labios agrietados y esperó pacientemente a que lo tragara. Fue allí, entre sorbos lentos, que Ana habló claramente por primera vez. «Gracias». Una palabra simple, sin apoyo, pero que tocó algo profundo en la curandera. «Vas a necesitar más que gratitud para vivir aquí», respondió ella. «Pero es un comienzo». Diego observaba todo desde la entrada de la tienda, como quien vigila una frontera invisible. No se atrevía a entrar, pero tampoco se iba. Parte de él quería alejarse, a los senderos, las rocas, las planicies donde el pasado no le susurrara al oído. Pero algo lo retenía ahí, algo que no sabía nombrar. Tal vez era el llanto de los bebés, quizás la mirada de Ana, aún débil, aún enferma. No era amor, lo sabía, no era deseo, era una responsabilidad que no pidió, pero que ahora cargaba como si siempre hubiera sido suya. Cuando Sofía salió a juntar hojas secas y pasó cerca de él, se detuvo un instante. «Trajiste la lluvia con ella», dijo sin mirarlo, «y ahora tendrás que aprender a vivir empapado». Diego no respondió. Solo giró el rostro hacia el desierto, donde la línea del horizonte se borraba lentamente en la neblina cálida de la tarde. Algo dentro de él se movía, despacio, dolorosamente, como tierra removida después de años de sequía. Al caer la tarde, Ana María ya lograba incorporarse con ayuda. Todavía no tenía fuerza para cargar a sus hijos, pero insistía en mantener a uno junto al pecho mientras Sofía cuidaba del otro. Fue la primera vez que los observó con calma, la piel aún enrojecida, los ojos entrecerrados, los pequeños puños cerrados como si hubieran nacido preparados para resistir. Sintió un nudo en el pecho que no sabía nombrar, algo entre el miedo y el milagro. «¿Tienen nombre?», preguntó Sofía mientras trenzaba un cordón de hierbas junto al fuego.
Ana negó con la cabeza, con cierta vergüenza. Todavía no. La anciana asintió con naturalidad. Entonces los llamaré luz y viento por ahora. Uno llegó con claridad, el otro con el aliento que trajo el cambio. Ana María esbozó su primera sonrisa, pequeña, curva de dolor, pero sincera. Son nombres hermosos. Y en ese instante, sin que lo supieran, se plantó la primera raíz de pertenencia en una tierra que hasta entonces solo conocía el exilio. La llegada de Ana no pasó desapercibida entre los ancianos. Aún sin reuniones formales, el rumor creció junto con la tensión. Algunos veían con temor el gesto de Diego. Traer a una mujer blanca y con hijos era romper tradiciones más antiguas que su propio dolor. Otros, como el viejo Coa, prefirieron esperar. Si es veneno, moriremos despacio, pero si es semilla, crecerá sin ruido, dijo al atardecer cuando fue a observar a Ana María desde lejos. La encontró sentada sobre pieles, meciendo a luz mientras Viento dormía junto a Sofía. No había arrogancia en sus gestos, ninguna intención de imponerse, solo cuidado, atento, casi tímido, que contrastaba con el estigma de sangre y piel que llevaba. Coa no dijo nada. Solo movió ligeramente el mentón y se fue, dejando tras de sí la certeza silenciosa de que algo comenzaba a cambiar. Isabel, por su parte, no podía ocultar su rabia. Al final de la tarde, cuando vio a Ana María dar los primeros pasos fuera de la tienda con los gemelos en brazos, sus ojos se contrajeron como cuchillas. Se acercó sin dudar, deteniéndose a pocos metros. «Aquí no es lugar para ustedes», dijo con frialdad. «Ustedes son lo que destruyó a mi madre, mi lengua, lo que quedaba de mi pueblo». Ana no respondió. Estaba demasiado cansada para reaccionar, demasiado débil para debatir. Pero sus ojos, al encontrarlos de Isabel, no mostraron miedo. Mostraron algo más raro, dignidad. Isabel lo notó, y por un segundo breve vaciló. Quizás esperaba una disculpa, quizás deseaba una súplica, pero Ana simplemente apretó a sus hijos con más fuerza y habló en voz baja. «No elegí estar aquí, solo estoy intentando sobrevivir». La frase quedó en el aire, cruda, entre las dos. Isabel retrocedió un paso, como si la hubieran herido. Luego volvió sobre sus pasos y se perdió entre las tiendas. Fue Diego quien la vio después, tendida junto al riachuelo que marcaba el límite del campamento. Isabel miraba al cielo, ojos vidriosos, labios apretados. Al notar su presencia, no se movió. Simplemente dijo, «Ella no debería estar aquí». Diego se sentó a una distancia respetuosa. Tardó en responder. Al hacerlo su voz fue baja, casi rasposa. «¿Crees que yo quería esto?» Isabel giró el rostro, mirándolo con ira. «Entonces, ¿por qué la trajiste?» Él miró el cielo un instante, luego el suelo, como buscando respuestas en sitios antiguos. «Porque sus hijos lloraron como mi hermana lloró, y no pude dejarlos atrás». La confesión no calmó a Isabel, pero la silenció. Por dentro algo se fracturaba, no el odio, sino la certeza de que todo era tan simple como ella quería creer. Al iniciar la noche, el viento volvió a soplar con más fuerza, y con él llegó la fiebre de luz. Ana María sintió el cuerpo de la niña arder como brasa, sus ojos velados, el llanto transformado en un gemido bajo y tembloroso. Desesperada, corrió hacia la tienda de Sofía, casi cayéndose en el trayecto. La anciana no necesitó explicaciones. Al tomar a la bebé en brazos, sintió al instante el calor que emanaba del pequeño cuerpo y supo lo que ocurría. «Necesita raíz de Taneká. Sin eso, no pasa la noche». Ana intentó entender, pero bastó ver la gravedad en el rostro de la vieja para comprender el riesgo. «Yo iré. Dime dónde», comenzó a decir, pero sus propias palabras se extinguieron en su boca. Estaba demasiado débil. No resistiría 10 pasos fuera de la aldea.
En ese momento, Diego, que observaba en silencio afuera, dio un paso adelante. «Yo voy», dijo, con los ojos fijos en los de Sofía. Ella titubeó. «Es territorio apache. Si te ven, te matan». Diego no. Retrocedió. «Entonces correré más rápido». Partió antes de que alguien pudiera detenerlo. Solo llevó un cuchillo corto y la dirección hacia el sur, donde las colinas ocultaban un valle húmedo, donde crecía el tanecá bajo la sombra de las piedras. Ana María quedó paralizada, como si su alma hubiera salido junto con él. Nunca había pedido nada a Diego, nunca esperó nada, pero ahora, con luz ardiendo entre sus brazos, sentía que todo su destino dependía de ese hombre de pocas palabras y pasado, herido. La noche se espesaba y el tiempo se transformaba en un enemigo invisible e implacable. Mientras Sofía preparaba un baño tibio para intentar controlar la fiebre, Ana susurraba oraciones antiguas en castellano, fragmentos apenas recordados de la infancia. Isabel observaba desde lejos, inmóvil, dividida entre el orgullo y la intranquilidad. No comprendía a Diego, quizás nunca lo comprendería. Pero en ese momento, al verlo partir sin vacilación para salvar a una niña que ni siquiera sabía su nombre, algo se le quebró en silencio. El tiempo pareció detenerse. Dentro de la tienda, luz ardía febrilmente mientras viento dormía profundamente, desconectado del caos. Ana no soltaba a la hija ni un segundo. Sentía la frente caliente, el cuerpo cada vez más flácido, y luchaba contra el desespero con la única arma que le quedaba, la presencia. No podía hacer más. Estar ahí, respirar junto a ella. Sofía colocaba compresas frías, murmuraba cantos antiguos y mantenía viva la llama de la fogata. Afuera, algunos miembros de la tribu se reunían en silencio, observando el humo que salía de la tienda. Era como si todos aguardaran una señal, de la tierra, el cielo, o de aquel guerrero que atravesaba territorio enemigo por un puñado de raíz. Para los comanches aquello no era solo una misión peligrosa, era una ruptura con lo que se entendía por justicia y supervivencia. Nadie arriesgaba su vida por un bebé blanco, nadie excepto Diego. Horas después, cuando la luna ya estaba alta, los pasos de un caballo rompieron el silencio de la aldea. Diego apareció cubierto de barro y arañazos, el rostro cortado, el pecho jadeando, pero estaba con vida, y traía la raíz envuelta en un pedazo de cuero. No dijo palabra al bajarse del animal. Entró directo en la tienda de Sofía y entregó el paquete con manos temblorosas. Ana María lo miró como quien contempla lo imposible. No hubo poesía en ese instante, ni música, ni luz celestial. Hubo sudor, sangre, miedo y un cansancio que dolía hasta los huesos. Pero ella lo miró igual, con ojos húmedos y agradecidos, como quien reconoce sin explicación lo que significa ser salvo. Sofía tomó la raíz, la machacó entre dos piedras y la mezcló con el líquido caliente que hervía desde el atardecer. «Dale gota a gota», ordenó. Y fue lo que Ana hizo, con manos firmes, con fe improvisada, con la valentía de quien ha perdido todo, y aún así, todavía cree en el milagro de quedarse. La madrugada transcurrió lenta, como si el tiempo temiera avanzar. Ana María no cerró los ojos. Sentada sobre las pieles, con luz anidada entre sus brazos y viento a su lado, sentía el calor de la fogata y el frío del miedo disputando espacio en su pecho. Cada hora le suministraba más gotas del remedio, contando segundos, observando cada respiración. La fiebre no cedía, pero tampoco aumentaba, y eso ya era una victoria. Sofía, recostada de lado, fingía dormir, pero cada movimiento de la bebé abría sus ojos y los vigilaba. Había visto mucha vida desvanecerse, pero también sabía reconocer cuando algo más grande se movía, aunque lentamente. En ese refugio improvisado, entre olores a humo, leche y sudor, lo que se gestaba era más que una recuperación. Era un lazo, entre Ana María y su hija, entre Ana y esa tierra,
y entre ella y Diego. Aunque él no estuviera allí en ese instante, al amanecer la fiebre comenzó a ceder. Poco a poco, como un río que retorna a su cauce tras una inundación. Luz lloró, por primera vez en horas, y Ana María colapsó. También lloró, no de dolor, sino de alivio. Ese tipo de llanto que rasga en silencio, sin gritos, pero que limpia. Sofía se levantó y, sin decir nada, posó una mano en el hombro de Ana. No era una bendición, ni un gesto de poder. Era solo presencia, presencia de mujer anciana, de cuerpo gastado y corazón atento. Ella vivirá, anunció por fin. Ana asintió, como si ya no tuviera voz, y cuando Diego entró en la tienda, con el rostro hinchado de sueño y los ojos rojos, no hubo palabras. Entre ellos, él simplemente se arrodilló, miró a la niña y luego a ella, y en esa mirada, cansada y cruda, había algo que ninguno de los dos sabía nombrar aún, pero que ya existía. A la mañana siguiente, la aldea despertó más despacio. Se percibía un silencio distinto, no de duelo, sino de respeto. La noticia de la recuperación de Luz había corrido entre las tiendas, y hasta los que desconfiaban de Ana María empezaban a mirarla con menos dureza. No hubo fiesta ni celebración, pero las miradas cambiaron. El viejo Coa pasó junto a ella y por primera vez la llamó por su nombre. No mujer, no forastera, dijo Ana María, como quien reconoce una historia entera detrás de dos nombres simples. Ella respondió con un leve saludo y una sonrisa callada. Eso bastó. Era suficiente para comprender que, en ese lugar donde todo parecía provisional, ella ya no era una pasajera. Ese mismo día, mientras recolectaba raíces junto a Sofía, vio algo que nunca hubiera imaginado. 3 hombres blancos, heridos y harapientos, fueron traídos por un grupo de cazadores. Los habían hallado perdidos cerca del río, deshidratados, con heridas de lucha y desesperación marcadas en la piel. Al principio, la aldea se paralizó. Nadie sabía qué hacer. Eran intrusos y la sangre blanca aún se consideraba amenaza. Pero Ana María no vaciló. Caminó hacia ellos sin saber quiénes eran y se arrodilló junto a uno. Comenzó a limpiar sus heridas con una hierba que Sofía le había enseñado a usar. Las miradas se posaron sobre ella de nuevo, pero esta vez no retrocedió. No hubo heroísmo, solo coherencia. Había sido acogida cuando agonizaba. Ahora hacía lo mismo. Isabel, que observaba desde lejos, apretó los labios. Se sentía traicionada. Pero al ver el sufrimiento en el rostro de uno de los forasteros y cómo Ana lo cuidaba sin altivez ni miedo, algo en su interior empezó a resquebrajarse lentamente. Al pasar el mediodía, Isabel se acercó sin prisa. Sus pasos eran inseguros. Se detuvo junto a Ana, que todavía curaba la herida del hombre, y guardó silencio unos segundos. La tensión era palpable. Ana no la miró. Continuó limpiando con calma, el rostro sudoroso y sereno. Entonces, Isabel rompió el silencio. Son iguales a quienes mataron a mi tío. Ana detuvo el movimiento. ¿Y yo soy igual a quien mató a tu hermana? Preguntó sin ira, solo dolor, casi ancestral. Isabel mordió el labio, desvió la mirada y se sentó junto a ella. No respondió. En cambio, tomó un paño limpio y lo sumergió en la infusión de hierbas. Lo tendió a Ana, quien lo aceptó sin dudar. Aquel gesto, mínimo, sin discursos, se convirtió en la tregua silenciosa que pudieron ofrecerse, compasión y agotamiento compartido. Más tarde, cuando la tarde ya estaba fría, Diego invitó a Ana a salir de la tienda. Caminaron juntos hasta el límite de la aldea, donde el horizonte parecía arder en fuego dorado. Él no explicó por qué la había traído allí. Solo señaló con la barbilla una pequeña claro, cercado por piedras y hierba. «Baja. Allí», dijo. «Voy a construir algo para ustedes». Ana lo miró confusa. «¿Para ustedes quiénes?» Él vaciló. Luego respondió. «Para ti, para Luz,
para viento y para quien más quiera quedarse. No había ternura en su voz, pero sí decisión. No era una petición ni una invitación, era un reconocimiento, un espacio, un lugar en el mundo. Ana sintió un peso en los pulmones. No sabía si aquello era amor, pero supo, con una certeza nueva, que era suficiente. Esa noche, la aldea se reunió para la ceremonia del Noa, la fiesta del fuego, celebrada siempre al final de cada estación importante como manera de marcar el tiempo y agradecer a los espíritus de la tierra. Fue un ritual antiguo, cargado de simbolismo y respeto. En el centro del círculo de piedras y cenizas se encendió una fogata. Las llamas ascendían como danzantes hacia el cielo oscuro, iluminando los rostros serios de hombres, mujeres y niños. Sofía condujo a Ana María al centro. Ella aún no comprendía todo, pero sentía el peso de esa noche. Sabía que estaba siendo observada, sabía que estaba siendo juzgada no con palabras, sino con miradas. A su lado, luz y viento dormían sobre telas trenzadas de cuero y lana. El calor del fuego los envolvía como protección. Entonces Diego se levantó. No llevaba pinturas ni collares de guerra. Vestía con simplicidad, como en los días de cacería. Pero había en su postura una firmeza que silenció hasta a los más desconfiados. Se acercó al centro del círculo, se detuvo frente al fuego y se giró hacia los ancianos. Luego miró directamente a Ana María. El silencio era total. Muchos esperaban que la tomara como compañera, que lo dijera en voz alta, como manda la costumbre. Pero no lo hizo. En su lugar, dijo simplemente: «Ella es parte de mi casa y de mis días». Fue todo. En esa cultura donde las palabras no aderezan lo evidente, era suficiente. Coa asintió levemente. Sofía sonrió, como quien ya lo sabía. Incluso Isabel, al fondo, inclinó el cuerpo hacia adelante, posando la palma en la tierra. Un gesto ancestral de aceptación. Fue así, sin anuncio ni alianzas, que Ana María dejó de ser huésped y se convirtió en raíz. Al amanecer siguiente, Diego comenzó a trabajar en el claro que había señalado. No pidió ayuda ni anunció su propósito. Simplemente tomó sus herramientas, cortó algunos troncos y empezó a erigir lo que sería una cabaña. Limpió el terreno con cuidado, levantó paredes de madera firme y tejió un techo con paja y pieles. Ana lo observaba desde lejos, con los hijos en brazos. Con cada golpe de hacha, con cada nudo, una parte de ella se calmaba. No era una casa hermosa, no era grande, pero era abrigo, y era elección. Ninguno hablaba de lo que construían, porque sabían que aquello era más que madera, era permanencia. Y la permanencia, para quien fue expulsado, vale más que cualquier promesa. Las semanas siguientes trajeron una rutina lenta, pero constante. Ana aprendió a moler raíces, coser pieles, reconocer las señales de la tierra. También aprendió a callar cuando era momento de escuchar y a hablar solo cuando sus palabras fueran genuinas. Diego, por su parte, no cambió exteriormente. Seguía siendo silencioso, distante, cazador, pero sus actos empezaron a mostrar un cuidado que antes no existía. Cuando Luz lloraba en la madrugada, él era el primero en levantarse. Si Ana olvidaba comer, él dejaba frutas frente a la cabaña. Cuando Viento dio sus primeros pasos, corría hacia él. Nadie los llamaba pareja, y ellos mismos no lo eran. Pero día tras día, en los gestos callados, se volvieron lo que el tiempo necesitaba que fueran: compañía. No por destino, pero por decisión. Con el paso de los días, la cabaña se convirtió en punto de encuentro. Los niños de la aldea empezaron a jugar a su alrededor, atraídos por la curiosidad y las frutas que Ana dejaba en pequeños cuencos de barro. Algunos adultos pasaban por allí solo para observar, como intentando comprender lo que surgía en ese lugar entre dos mundos.
Ana nunca intentó imponerse. Recibía cada gesto con humildad, y poco a poco las miradas desconfiadas dieron paso al reconocimiento. Una mañana, Isabel llegó con una manta de piel. «Es para los pequeños», dijo, colocándola en la entrada. Ana agradeció con una sonrisa contenida, e Isabel simplemente se marchó. No hubo demasiadas palabras entre ellas, pero hubo algo más fuerte: respeto edificado sobre la supervivencia compartida. En la primera noche de invierno llegó una gran tormenta al desierto. Rayos surcaban el cielo y el viento ululaba entre las tiendas. Dentro de la cabaña, Ana encendió un pequeño fuego y arropó a los niños con mantas tejidas por Sofía. Diego apareció empapado, con el cabello recogido y los ojos agotados, trayendo carne fresca para los días venideros. No hablaron mucho, se sentaron cerca del fuego, con luz y viento entre ellos. Los niños dormían, y el calor de la leña parecía sellarlo todo. Ana lo miró un instante, como si fuera a decir algo, pero se contuvo. En su lugar, tomó su mano y tocó sus dedos levemente. Diego no la apartó. Tampoco respondió con palabras. Solo entrelazó sus dedos con firmeza. En ese toque sencillo, sin exigencias ni alardes, estaba todo dicho. Él se quedaría, y ella también. A la mañana siguiente a la tormenta, la aldea despertó con el viento y el barro marcando todo a su paso. Algunas tiendas estaban dañadas, troncos inestables, el riachuelo había crecido, pero no hubo pérdidas graves, y eso bastó para considerarlo un buen augurio. Ana, con los pies descalzos y la falda manchada de hollín, ayudó como pudo. Llevó cubos, trajo leña, auxilió a una anciana que había resbalado. Nadie le pidió que lo hiciera, y precisamente por eso, cada acto suyo fue más significativo. Al final de la tarde, Coa pasó junto a ella y por primera vez pronunció su nombre. No mujer, no forastera, dijo Ana María, como quien reconoce una vida entera detrás de dos nombres. Ella respondió con una inclinación de cabeza y una sonrisa silenciosa. Era suficiente para saber que allí ya no era de paso. Aquella noche, tras acostar a luz y viento, Ana salió de la cabaña y encontró a Diego sentado sobre una piedra, mirando el cielo estrellado. Se sentó junto a él, ajustándose el manto a los hombros. Permanecieron en silencio un buen rato, escuchando solo los grillos y el viento suave. Entonces, ella habló. «Podrías haberme dejado ahí, bajo aquel árbol. Nadie te obligó». Él no respondió de inmediato. Solo recogió una astilla del suelo y la giró entre sus dedos. «Lo sé, pero cuando escuché el llanto, algo se rompió». Ana giró el rostro hacia él. «¿Y ahora?» Diego contempló el horizonte por un instante más. Luego volvió sus ojos a ella. «Ahora nos quedamos enteros, como podamos». No era promesa, no era poesía. Era la verdad más simple que sabía ofrecer. Y Ana aceptó, como quien sabe que el refugio más seguro siempre es el construido por elección. Los días siguientes estuvieron marcados por una calma que Ana María aprendió a valorar. No era la paz romántica de los libros ni de los recuerdos idealizados. Era una paz labrada, hecha de tareas cotidianas, silencios prolongados y pequeños actos de cuidado. Ella despertaba antes del sol para encender el fuego, alimentar a los niños, ayudar a Sofía en la tienda de curación y aprender nuevas palabras en comanche que Diego le enseñaba en voz baja, señalando las cosas, como quien dibuja un idioma nuevo en el aire. Había errores, risas contenidas, miradas cómplices, pero, sobre todo, permanencia. No se declaraban, no se exigían, pero día tras día uno cuidaba al otro como quien comprende que el verdadero amor rara vez nace de promesas, brota de la repetición. Fue en una tarde fría, cuando Ana sintió por fin que había encontrado un lugar. Sofía, exhausta tras una larga caminata, se sentó en la entrada de la cabaña y pidió agua. Ana,
se la sirvió con manos aún manchadas de raíces. «Ya eres una de nosotras», le dijo la anciana bebiendo lento. Ana sonrió, pero dudó. «¿Y si nunca dejo de ser una de allá también?» Sofía la miró con seriedad y luego con ternura. «Entonces, sé puente. Solo quien ha vivido en ambos lados puede enseñar lo que es el respeto». Esa frase acompañó a Ana todo el día. Cuando Isabel apareció trayendo un collar de cuentas de colores que había hecho con los niños, comprendió que no necesitaba olvidar su origen para pertenecer. Bastaba abrir espacio, y ella lo estaba haciendo, paso a paso, con los pies firmes en la tierra y los ojos atentos al porvenir. Esa noche, uno de los hombres blancos acogidos por la tribu decidió partir. Ya podía caminar, y sus heridas habían cicatrizado lo suficiente para regresar a la civilización. Antes de irse, pasó por la cabaña de Ana para dar las gracias. Llevaba una pequeña cruz de madera colgando del cuello y quiso entregársela como regalo. Ana la rechazó con delicadeza. «La necesitarás tú más que yo», dijo con gentil sonrisa. El hombre pareció no entender, pero no insistió. Diego lo observaba de lejos, con semblante sereno. Esa mujer, llegada entre sangre y lodo, ahora formaba parte de la aldea, como las piedras del suelo, sin alarde, pero con presencia. Una vez que el hombre se marchó, Diego entró en la cabaña, limpió el cuchillo de caza y encendió el fuego con movimientos precisos. Ana lo miró por unos segundos. «¿Te arrepientes de haberme traído?» Él escuchó la pregunta directa. Diego alzó la mirada. «Me arrepiento de no haber llegado antes». Esa madrugada, la lluvia volvió. No tormenta, sino un velo fino y constante. El sonido de las gotas sobre el techo de paja arrullaba el sueño de los gemelos, y Ana y Diego, lado a lado, compartían el calor de las pieles y el silencio de lo que no necesitaba ser dicho. Cada respiración era un pacto renovado. Cada gesto del otro era recibido con aceptación. Allí, dentro de esas paredes improvisadas, sin bendiciones ni testigos, construían algo más sólido que cualquier alianza formal. Era amor, sí, pero del tipo que no exige nombre. Era refugio, elección, cuidado mutuo. Cuando Diego se giró, colocó un brazo sobre Ana y la acercó suavemente. Ella cerró los ojos y suspiró. No era el final del dolor, no era el fin del miedo, pero era el comienzo de una vida donde nadie más sería abandonado. El tiempo no se medía allí por fechas, sino por transformaciones sutiles. El brote que emergía del suelo, el sonido distinto del viento, la forma en que los ojos de los niños reflejaban el cielo sin temor. Luz y viento crecían entre dos mundos. Aprendían las palabras de la madre y los gestos del padre. Corrían descalzos, con la cara sucia, y eran llamados por los nombres que Sofía había revelado, no elegido. A veces, Ana los miraba desde lejos, sin llamarlos. Solo los veía, con una sonrisa discreta, como quien observa flores nacer donde antes solo hubo cenizas. Ya no buscaba respuestas al por qué vivió. No se preguntaba por qué la dejaron morir o por qué sobrevivió. Había abandonado el por qué. Ahora vivía el cómo permanecer, cómo cuidar, cómo enseñar a sus hijos que nacer en medio de la guerra no impide aprender la paz. En el claro donde antes solo había piedras y maleza, la cabaña ahora tenía ventanas con cortinas improvisadas, bancos de madera y un rincón para guardar raíces y hierbas que Ana catalogaba. Luz comenzaba a balbucear sus primeras palabras, mezclando sonidos del español con el comanche. Viento coleccionaba plumas y piedras con la concentración de un joven chamanés. Los niños eran la síntesis viva de esa unión improbable. No cargaban con el peso del origen de su madre, ni con el silencio de su padre. Solo llevaban el presente, y en él crecían en libertad. Una tarde cualquiera, mientras Ana lavaba trapos cerca del riachuelo,
Isabel apareció con un cesto de frutas salvajes. Se sentó junto a ella, en silencio. Tras un rato dijo, «No eres como los demás». Ana la miró. «Tú tampoco». Y ahí, entre mujeres que un día se opusieron por miedo y dolor, nació una alianza silenciosa, firme como raíz. Años después, mucho tiempo después de que Diego dejara de cazar y empezara a enseñar a los jóvenes a leer el cielo y seguir huellas, le preguntaron por qué había elegido quedarse con Ana María. Él, como siempre, no respondió enseguida. Solo miró la fogata y dijo, «Porque ella también me eligió, todos los días». Y eso fue todo. Ningún gran gesto, ninguna promesa bajo la luna, ninguna fábula. Solo dos personas rotas que decidieron reconstruirse una en la otra. Y allí, en ese pedazo de tierra entre el viento y el fuego, entre idiomas distintos y dolores similares, hicieron hogar. Su amor no fue cuestión de destino, fue cuestión de decisión. Una decisión que comenzó bajo un árbol seco, en una noche de lluvia y fiebre, y que, sin que nadie lo advirtiera, cambió todo.